Vamos a comenzar, hermanos. Buenas tardes, primeramente. Pues estamos aquí nuevamente transmitiendo este culto del día miércoles de estudio bíblico. Esperamos que puedan acompañarnos en esta tarde, que puedan también cantar estas alabanzas con nosotros y pues principalmente que puedan estar aquí para la enseñanza que nos tiene preparada ya el pastor en esta tarde. Vamos a comenzar entonando dos coros, comenzando con este primer coro, página número 17, si llegan a tener algún coritario. Vamos a entonar el coro, ¿Quién nos separará? Vamos a cantar, hermanos. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar de ti, Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar. Repitamos nuevamente. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar de ti, Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar. Vamos a entonar este siguiente coro de Gloria en Gloria. Vamos a cantar ese coro. Entonamos. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buena alfarero, quebrántame, transfórmame, créame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven a mi vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ven a mi vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Vamos a tener una oración en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos
pues en donde estén viendo esta transmisión, y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, te agradecemos primeramente por los cuidados que has tenido con nosotros, Padre, porque nos concedes la salud, porque nos permites levantarnos y ver un nuevo día, Padre, y pues también nos permites estar pues cantando estas alabanzas hacia ti, Padre. Permites también que podamos seguir teniendo estas transmisiones, no dejando de predicar tu palabra, Padre. Te agradezco por la vida también de nuestro pastor, Señor, que tú le permites seguir compartiéndonos de tu palabra, y pues no permitas, Padre, que su ánimo decaiga, Padre, y pues también permite a cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión que puedan escuchar, que puedan aprender, que puedan aplicar todo esto en nuestras vidas, Padre, a pesar de ese tiempo difícil que estamos viviendo, Señor. Sabemos que tú nunca nos dejas y pues tú siempre estás con nosotros, Padre. Te agradecemos por ello, pues te pedimos que en esta tarde este culto pueda ser de bendición y que pueda llegar a muchas personas, Padre. Gracias por todo, en Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar, vamos a tener este siguiente coro, hermanos. Noble sostén, la página número 21, si tienen coritarios. Vamos a cantar este coro con gozo, hermanos, poniendo especial atención en la letra de este coro. Busca la paz.
Vamos a entonar este último coro para dar el tiempo a la enseñanza en esta tarde. Dios, Dios mío, página número 14. Gracias, hermanos. Vamos a pedirles ahora que puedan poner especial atención a esta enseñanza, que puedan tener sus Biblias ya preparadas y pues listas para aprender de la palabra de Dios. Vamos a continuar dejando el tiempo al pastor. Muy buenas tardes, hermanos, nuevamente. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos un miércoles más poder transmitir este servicio, y también sabiendo que cada uno de ustedes allí en su hogar ya están preparados para escuchar de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos porque todavía nuestro Señor nos da el privilegio, la oportunidad de cantarle a su nombre, pero también de poder gozarnos y aprender más de su palabra. Hoy agradecemos al Señor porque ha cuidado de nosotros, por el clima que nos ha permitido tener, y aún por cada situación que ha pasado, pero hemos visto la mano de nuestro Dios en nuestra vida, en mi familia, en la familia de nuestros hermanos. Y solamente como anuncio, solamente les pido, iglesia, y aún hermanos que nos ven en sí por medio de esta transmisión, pido de su ayuda en la oración, hermanos, en cuanto a la familia de nuestro hermano Herón. Que Dios sea quien fortalezca grandemente la vida de nuestro hermano, y que todo pueda salir con bien, que la mano de nuestro Dios pueda verse, y que los médicos quienes están tratando a la mamá de nuestro hermano puedan hacer todo lo posible, y que la mamá de nuestro hermano pueda estar bien. Sí, solamente les pido, hermano, como iglesia, aún hermanos que ven esta transmisión, que nos puedan apoyar en oración en cuanto a esto, en cuanto a la situación de la familia de un hermano de aquí, de la iglesia. Sí, solamente recuerdo esto, pero también, hermanos, recordándoles ahí que en sí puedan estar orando, hermanos, por que esta transmisión, como decía Irving aquí ahorita en la dirección, que se pueda llevar a cabo, hermano. Sí, que nuestra fuerza no decaiga, que nuestro ánimo no mengue, sino que cada día lo hagamos con ese amor y esa confianza hacia nuestro Dios. Que la iglesia no se cierre, que la iglesia entre luchas y entre pruebas siga caminando, hermano. ¿Sí? Y ya en este tiempo, hermano, nos disponemos a aprender un poco más de la palabra de Dios. Hay mucho que aprender en la Biblia, y en esta tarde, hermanos, quiero compartir en cuanto a un tema, hermanos, y hablar. Hoy en esta tarde queremos hablar sobre el pecado y su consecuencia. Muchos a lo mejor no queremos escuchar temas sobre esto, ¿verdad? Sobre el pecado, porque nos confronta posiblemente, y
algún pecado que hay en nuestra vida y que no queremos quitarlo, y cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestro corazón y empieza a tocar nuestra vida, y hay veces tenemos que quitar todo aquello, y hay veces nuestra carne esto es lo que no quiere. Pero hermano, mire, queremos hablar en esta tarde sobre el pecado y sus consecuencias. No vamos a tocar todo porque sabemos que el pecado es hacer lo que Dios ha dicho no hacer. Eso es pecado. O pecado también no es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, ¿sí? Pero queremos hablar sobre un pecado, y este pecado es muy común, hermanos, en la vida de cada persona. Pero es un pecado también muy ignorado, hermanos, y muchas de las veces también ignorado por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios, ¿sí? Un pecado, hermanos, que en esta tarde queremos tocar nada más uno con todo lo que tenemos que hablar, ¿sí? Y este pecado, hermanos, tiene que ver con el abandono de Dios, o cómo nosotros estamos abandonando a Dios. Mire, esa palabra abandono, el verbo puede aludirse a dejar, hermanos, o alejarse, o a descuidar, hermanos, a Dios. Podemos hablar sobre el dejar a Dios. Podemos tomar ese pecado, hermanos, el alejarnos de Dios, hablarlo o tomarlo de esa manera, como usted lo quiere tomar. Yo aquí le puse, hermanos, el abandono a Dios, ¿sí? O el abandono de Dios. Usted lo puede tomar ahí como alejarse de Dios, como dejar a Dios, como descuidar a Dios, hermanos. Y ese es un pecado, hermanos, que, vuelvo a repetir, se ignora en nuestra vida como hijos de Dios, pero también mucha gente ignora. Y es un pecado muy común, hermanos, que muchos a veces estamos practicando. Estamos llevando a cabo ese pecado. Y ese pecado, hermanos, de abandonar a Dios, trae consecuencias. La Biblia nos habla, hermanos, en todo. Podemos vernos ahí, en la Biblia nos habla de que el pecado siempre va a traer su consecuencia. Dios nunca va a aceptar, hermanos, el pecado habitual en la vida de sus hijos. Aún, hermanos, si vemos ahí historias bíblicas, ejemplos, hermanos, de varones, hijos de Dios que pecaron, y cada pecado que hicieron trajo su consecuencia. Por eso no podemos hablar ahorita en esta tarde solamente del pecado y sin sus consecuencias. Todo pecado va a traer consecuencia, y esto que haga reflexionar en nuestra vida, hermanos. Cada pecado que nosotros practiquemos va a traer su consecuencia. Puede ser un pecado por medio de el hablar de la lengua, hermano, va a traer su consecuencia. Un pecado por medio, hermanos, del pensar va a traer su consecuencia. Un pecado, hermanos, por medio de la práctica de las manos, de los pies, va a traer su consecuencia. Por eso, hermanos, hablar de pecado y sus consecuencias es hablar, hermanos, un tema muy extenso, porque hay muchos pecados que todavía estamos practicando. Pero yo quiero tomar este pecado, el abandono a Dios, porque es un pecado muy común que muchas de las veces no nos damos cuenta, o lo ignoramos, o a lo mejor nos damos cuenta y somos indiferentes y pensamos, hermanos, que eso no es pecado. Y mire, para entrar ya en materia, porque no quiero demorar mucho, vamos a responder esta pregunta: ¿cómo estamos abandonando a Dios? Yo solamente quiero dar dos cosas: ¿cómo estamos abandonando a Dios? Sencillas, hermano. ¿Cómo estamos abandonando a Dios?
maneras que estamos abandonando a Dios, hermanos, es dejando sus mandamientos, dejando sus leyes, apartándonos de sus leyes, apartándonos de sus mandamientos, no mirando sus mandamientos, poniendo a un lado sus mandamientos, hermanos, cerrando nuestros oídos a los mandamientos de Dios. Ese es un pecado, hermanos. ¿Cómo estamos abandonando a Dios? Dejando sus leyes y sus mandamientos. Mire, hay muchos pasajes en la Escritura y vamos a entrar ya a ver algunos pasajes. Vamos a estar en esta tarde viajando a algunos libros de la Escritura, hermanos. Como primeramente lo que vamos a ver aquí es Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, y vamos a enfocar nuestra vista en el versículo 18. Y vamos a hablar, hermanos, aquí, bueno, habla de este gran hombre llamado Acab. ¿Sí? Llamado Acab, hermanos. Un rey, hermanos, que reinó en Israel. Dice Primero de Reyes 18, y ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, y él respondió: yo no he turbado a Israel. ¿Por qué Elías respondió esto? Acab, hermanos, vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fue una pregunta que le hizo Acab a Elías. ¿Eres tú el que turba a Israel? Recuerden, hermanos, que Acab empezó la búsqueda de Elías, porque Acab, hermanos, estaba molesto porque Elías estaba en contra de todo lo que él hacía. Y llegó Acab a buscarlo y no lo encontraron. Llegó el momento que uno de los siervos de Acab viene y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, Acab viene delante de Elías y le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y mire cómo había turbado, hermanos, Acab a Israel. Le dice Elías: eres tú y la casa de tu padre que has turbado a Israel. ¿Cómo? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Desde tiempos antiguos, hermanos, aún vemos cómo el Señor está exhortando aquí a su pueblo, hermanos. Acá reinando en Israel, en el pueblo de Dios. Acá conociendo la ley y los mandamientos de Dios. Acá sabiendo, hermanos, que Dios había dado en su mandamiento, en su ley, de no irse detrás de dioses ajenos. Pero acá estaba abandonando a Dios, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los dioses paganos como a Baal. Esa es una de las maneras, hermanos, cómo abandonamos a Dios. Y esa es una de las maneras, hermanos, que, bueno, la palabra de Dios le llama pecado. Y ese pecado, hermanos, de abandonar sus mandamientos, de dejar sus mandamientos y de seguir a los dioses ajenos, es un pecado que hoy en día, hermanos, la gente, aún el pueblo de Dios, estamos olvidando. Ustedes saben, yo creo que no tengo que definir esa palabra dejar. El verbo, hermanos, abandonar puede aludir a dejar, puede aludir a alejarse, a descuidar, hermano. Y si hablamos aquí lo que Elías le estaba diciendo a Acab, cuando Acab está, hermanos, poniendo, juzgando a Elías o diciéndole a Elías: eres tú el que turbas a Israel. Y Elías le dice: yo no lo he turbado, yo he seguido los mandamientos de Dios, yo he tenido los mandamientos de Dios en mi corazón, y lo que hago solamente es servir a Dios
y aún siguiendo a los Baales. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, no estamos pecando, hermanos, de esa manera, abandonando a Dios, cerrando nuestras Biblias, no poniendo atención a lo que Dios quiere decirnos y olvidando, hermano, en nuestras vidas, sin tomar en cuenta las leyes y los mandamientos que nuestro Dios nos ha dado, y siguiendo, hermanos, nuestro propio conocimiento, siguiendo a otros dioses que no son dioses? Ese es un pecado, hermano, que hoy en día está trayendo sus consecuencias. Yo no sé si en nuestra vida, hermano, estamos pecando de esa manera. Yo no sé si en nuestra vida hoy, como hijos de Dios, hermanos, hemos abandonado a Dios. Hemos estado turbando al pueblo de Dios, dejando los mandamientos y siguiendo a otros dioses. Posiblemente como creyentes no nos hemos enfocado en la idolatría, hablando, hermanos, de aquellas imágenes, de aquellas figuras, sino podemos hablar también de otras cosas que están tomando el lugar de Dios, hermanos. Puede ser un Baal, puede ser un Dios, hermanos. Ese es un pecado, hermano, que hoy en día se está ignorando y se está practicando en la gente, y más aún, hermanos, también en el pueblo de Dios. ¿Cómo estamos abandonando a Dios, dejando sus leyes, dejando sus mandamientos? Y miren, Acab hizo eso. Y vean lo que dice: envía pues ahora a congregarme. Bueno, viene ya el reto de Elías en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Conocemos toda esa historia, hermanos, ese reto, ese desafío que Elías le da a Acab y a esos profetas, hermanos, de Baal, porque estaban o habían olvidado, hermanos, a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios. Y hubo un profeta que retó a Acab y a sus profetas falsos. No solamente vemos esto, sino también allá en Esdras, hermanos, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Les digo, vamos a estar viajando, vamos a tomar algunos pasajes, esperando que tengan paciencia, hermanos. Esdras capítulo 9, versículo 10. Mire cómo aún el pueblo de Israel estaba abandonando a Dios, dejando sus leyes y sus mandamientos. Y aquí Esdras está en su confesión, hermanos. En su confesión de Esdras, desde el versículo 5. Uno de los problemas que había aquí, hermanos, dice el versículo 1: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo han sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Vean cómo le llama pecado, hermano, porque aún el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, hermanos, no se habían separado del pueblo de la tierra de los cananeos. Había una mezcla, hermanos, del pueblo santo de Dios con una mezcla, hermanos, del pueblo que no conocía a Dios, como eran los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos.
Y esto es lo que vino a saber Esdras. Y viene, hermanos, en la confesión del versículo 5 del capítulo 9. Y a la hora del sacrificio de la tarde, dice Esdras, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, y a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en un santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Y miren, enfoquen la vista en el versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Porque en la confesión de Esdras, hermanos, que dice Esdras en su humillación, rasgó sus vestidos, su manto, y se postró y extendió su mano a Jehová Dios. Y no quería ni levantar su rostro, hermano. Estaba avergonzado, estaba en una confesión y le decía, oh Dios, hemos pecado. ¿Por qué hemos pecado? Porque hemos dejado tus mandamientos. Y miren lo que dice el versículo 11. Hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, miren cuál fue el mandamiento de Dios: la tierra a la cual entráis para poseerlo. Les dice Dios, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la ha llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Y les dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. Ahí está el mandamiento de Dios. El pueblo de Israel sabía, hermanos, que Dios les había dicho a la tierra que ellos iban a entrar. Era una tierra, hermanos, que era inmunda, a causa de la inmundicia de ese pueblo. Porque aquel pueblo, hermanos, aquellos pueblos, por la abominación, habían llenado de un extremo a otro con inmundicia. Y el mandamiento que Dios les dio al pueblo de Israel es de que no dieran a sus hijas a los hijos de ellos. Ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejaréis por heredad a vuestros hijos para siempre. Pero ¿sabe lo que hicieron el pueblo de Dios? Dejaron el mandamiento, descuidaron el mandamiento, fueron indiferentes al mandamiento, hermanos. Se alejaron del mandamiento, no quisieron ver el mandamiento. Y por eso cuando Esdras se entera, hermanos,
y le dicen: acabadas esas cosas, los príncipes vinieron a mí y me dijeron: el pueblo no ha dejado de mezclarse. Han estado tomando hijas de estos pueblos inmundos. Han estado dando a nuestras hijas a sus hijos. Se han mezclado los sacerdotes, se han mezclado los levitas, se ha mezclado todo el pueblo. Y eso fue, hermanos, un pecado que Esdras estuvo confesando. Y hermano, mire, ese mandamiento a nosotros nos puede también estar llegando. ¿Cuánto, hermanos, se ha predicado en campamentos? ¿Cuánto se ha predicado en conferencias de la familia, en conferencias matrimoniales, hermano? ¿Cuánto no se ha predicado, hermano, de aquellos temas de no unirse en yugo desigual con los incrédulos? ¿Cuánto no hemos visto lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hemos dejado el mandamiento. Y nosotros como padres, hermanos, estamos descuidando el mandamiento. Y hemos permitido que nuestros hijos se mezclen. Hemos permitido que nuestras hijas se mezclen con el pueblo inmundo. Y aún nosotros, los sacerdotes, aún nosotros, los levitas, los consagrados, los pastores, hermanos, los siervos de Dios, aún estamos abandonando a Dios porque hemos bajado la mano y no hemos nosotros, hermanos, puestos firmes en lo que Dios dice. Aún como siervos de Dios, nosotros, hermanos, estamos permitiendo que esto esté ocurriendo en la iglesia, en aquella iglesia que el Señor ganó con su sangre preciosa. Y hemos permitido, hermanos, que el pueblo santo se esté mezclando con el pueblo de hoy en día inmundo, que Dios dijo así en su palabra. ¿Cómo, hermanos, estamos abandonando a Dios? Dejando sus leyes y sus mandamientos, permitiendo la mezcla, olvidando lo que Dios dijo, hermanos. Santiago 4:4 lo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahí está, hermanos, que eso mismo también estamos permitiendo, dejando esos mandamientos, esas leyes que el Señor dio. Pero recuerden que todo pecado va a traer su consecuencia. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios así, hermanos, lo dice. Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, nadie se va a poder esconder ni se va a esconder, hermano. ¿Cómo estamos abandonando a Dios? Es un pecado que hoy estamos viendo. Abandono a Dios, el abandono a Dios. ¿Cómo estamos abandonando a Dios? Dejando esas leyes y esos mandamientos que el Señor dio. Mire, vamos a ver allá un pasaje en el Nuevo Testamento, Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 6. Es una lectura también un poquito larga. Dice así la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 6 al versículo 13. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, mire
que dice el Señor Jesucristo aquí: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo de labios, de aquí tienen mis mandamientos, de aquí sacan mis mandamientos, de aquí quieren honrarme, pero de acá, lejos están de mí. Solamente son palabras, solamente son palabrerías que dicen. Y mira, el Señor Jesucristo exhortó, reprendió grandemente, le dijo: hipócritas. Y les dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y mira el versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, olvidando, hermanos, descuidando lo que la palabra de Dios dice, os aferráis a las tradiciones de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y dice, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios y todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Un pecado, hermanos, que se ignora es el abandono a Dios. ¿Cómo estamos abandonando a Dios? Dejando sus mandamientos, hermanos, y tomando, hermanos, aferrándonos a las tradiciones de los hombres. Aquellos que los hombres, hermanos, quieren, toman sus tradiciones y los quieren poner como doctrinas de Dios. Y Dios dijo, Jesús dijo: hipócritas, porque solamente de aquí me honran, pero su corazón no está dispuesto a hacer lo que han dicho. Yo no sé, hermano, mire, tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. Un Dios, hermanos, que no podemos engañar. Yo no sé, hermanos, cuántos en este tiempo hemos estado a lo mejor inclinándonos y humillándonos ante Dios, y hemos estado diciendo: Señor, mire, ayúdanos en esta situación. Y si usted nos ayuda, si tú me ayudas en esta situación, yo voy a servirte, voy a seguirte. Yo no sé cuántos ahorita en ese tiempo, hermanos, estamos ahí en la palabra de Dios y aún recitando versículos de memoria, pero el Señor nos está diciendo: hipócritas, porque de aquí solamente lo dicen, pero su corazón no hay disposición de seguirme, no hay disposición de servirme. Toda la gente, hermanos, todos conocemos esos mandamientos que Dios da. Tenemos 10 mandamientos que siempre hemos tocado y hemos tomado, hermanos, como hijos de Dios. Y aún aquellos que no tienen todavía a Jesucristo en su corazón, de una u otra manera conocen esos 10 mandamientos, lo repiten, pero solamente son palabrerías. ¿Por qué? Porque su corazón lejos está de Dios. No hay disposición de hacerlo. ¿Qué hacían estos hombres? Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid: bastas con que diga es corbán, que quiere decir me ofrendes a Dios, y todo aquello con que pudieras ayudarte. No dejáis hacer más por su padre o por su madre. Hermano, una de las maneras que ignoramos y que estamos pecando es
el abandono a Dios, dejando sus leyes y sus mandamientos. Ahora, con esto, hermano, yo quiero exhortarles a que primeramente nuestra honra salga de nuestro corazón y no de nuestros labios. Tiene que ver un corazón, hermanos, un corazón entregado al Señor, un corazón, hermanos, humillado al Señor, y todo aquello que digamos es aquello que sintamos nosotros. No dejemos sus leyes y sus mandamientos del Señor, porque eso es abandonar a Dios. Tenemos que escudriñarla, pero al mismo tiempo tenemos que vivirla, hermano. Tenemos que practicarla, hermano. Y hoy ese es el tiempo, hermano, que la gente quiere ver. Ya no religiosos, ya no aquellos que se saben la Biblia completamente, pero no se ve. Hermano, necesitamos seguir, hermanos, las leyes y los mandamientos de Dios. ¿Cómo estamos abandonando a Dios? Dejando sus leyes y sus mandamientos. Ese es un pecado. Pero ¿cómo estamos también abandonando a Dios? Alejando nuestro corazón de Dios. Mire, vamos a ver otros pasajes allá en Primero de Reyes. Volvemos ahí en Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Aquí está la caída de Salomón, el enojo de Jehová contra Salomón. Miren lo que dice aquí el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Cómo, hermanos, estamos abandonando a Dios? Alejando nuestro corazón de Él. Tuvo el privilegio este gran rey, tercer rey de Israel. Tuvo el privilegio, hermanos, de dirigir un pueblo que Dios había escogido. Tuvo el privilegio y la bendición, hermanos, de tener, es que Dios se le había aparecido 2 veces a él. Pero este hombre, hermanos, llegó el momento que su corazón se apartó de Jehová, Dios de Israel. ¿Fue solo? Ustedes lo saben. Una de las causas por qué Salomón apartó su corazón de Dios fue porque las mujeres hicieron que su corazón se apartara de Jehová, el Dios de Israel. Esa fue una de las causas. Dice el versículo 10, y él había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de las manos de tus hijos. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Tenemos un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Un Dios, hermanos, que cuando uno, hermanos, se aparta de Dios, va a traer sus consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el corazón de Salomón se alejó, siguiendo a otros dioses. Aquellas mujeres inclinaron el corazón de Salomón, ya no a seguir al Dios de dioses, al Señor de señores, sino ahora los dioses de esta mujer. Y Dios rompió el reino, hermanos, pero aún en su gran misericordia dio uno. Dice aquí, a una tribu, por amor a David y a Jerusalén, a quien él había elegido. ¿Cómo abandonamos a Dios? Dejando sus leyes y sus mandamientos.
pero también alejando nuestro corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros, posiblemente por nuestros padres, hemos estado, hermanos, enseñados, instruidos en el camino del Señor? Y nuestro corazón ha estado siguiendo al Señor. Pero llega el momento, hermanos, que permitimos que nuestro corazón sea llevado por otras causas, por otras razones o por otros, y dejamos a Dios. Hermano, ese es un pecado, hermanos, muy común, que hoy en día se ignora. Mire, vamos a ver otros salmos. El Salmo 95:10. El Salmo 95:10, hermanos. Dice así, Salmo 95:10. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. 40 años estuvo disgustado con esta nación, dijo el Señor, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su corazón, hermanos, estaba divagando. No había firmeza, no estaba completamente entregado al Señor. Divagaba, hermanos, iba de un lugar a otro. Y nos damos cuenta, hermanos, ustedes conocen la historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Aún los que entraron, hermanos, no fueron la generación que salió de Egipto. Pero ese pueblo, hermanos, su corazón divagaba, se alejaba de Dios, y Dios se disgustó por eso. Abandonar a Dios es alejar nuestro corazón de Dios. Hoy posiblemente usted dice: yo amo a Dios y yo voy a seguir a Dios. Y hermano, que eso sea una convicción firme, y que no permita que otro o otra aleje su corazón de Dios por ninguna causa, porque eso trae su consecuencia. ¿Cuál es el pecado entonces y su consecuencia? El pecado es abandonar a Dios, abandonar sus mandamientos, abandonar sus leyes, alejar nuestro corazón de Dios. Pero ahora vamos a ver sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de abandonar a Dios? Mire, en el Antiguo Testamento vemos esas consecuencias de abandonar a Dios. ¿Cuáles esas consecuencias? Deuteronomio capítulo 29, versículo 24. Mire, ahí están las consecuencias de abandonar a Dios. ¿Qué es lo que trae a abandonar a Dios? Dejar sus mandamientos, alejar nuestro corazón de Dios. ¿Qué es lo que trae? Dice Deuteronomio 29, 24 al 25. Recuerda, hermanos, que esto es lo que sucedió al pueblo de Israel. Y están escritos, dijo el apóstol Pablo, para ejemplo, para que nosotros no sigamos sus pisadas. Mire lo que dice Deuteronomio 29, versículo 24 y 25. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de su padre, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos y a dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia de dejar los mandamientos y de alejar nuestro corazón de Dios? Dice: por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con gran indignación, y los arrojó a
iglesia como hoy se ve. ¿Cuál fue la causa de abandonar a Dios, hermanos? Que vino la ira de Dios. Y puedo decir, hermanos, que puede ser una de las causas que hoy estamos viviendo, hermanos. El pueblo ha abandonado a Dios, cerrando los mandamientos, siendo indiferente a los mandamientos de Dios, alejando su corazón del Dios de dioses y Señor de señores. Y la ira de Dios y el furor de Dios se ha encendido, hermano. Y ha traído indignación y toda la maldición escrita en este libro. Hace un tiempo atrás, que por lo menos iniciando la cuarentena, escuchaba una enseñanza de un hermano ahí en Monterrey. Yo creo que recuerdo, no sé si el hermano Mateo predicaba que la pandemia desde el principio existía. ¿Cuándo existió? Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre abandonó a Dios. Cuando el hombre, hermanos, alejó su corazón de Dios, entró en la muerte. Y dígame si no hoy la pandemia ha llevado a la muerte a muchos. La consecuencia de abandonar a Dios es su ira, su furor, hermanos. Y es lo que hoy estamos viviendo, es lo que hoy estamos padeciendo, porque muchos hemos dejado el mandamiento de Dios, muchos nos hemos alejado nuestro corazón de Dios, y la ira de Dios se está mostrando. Y hoy, hermanos, precisamente unos días atrás, entramos a la tercera fase, donde ya no se cuentan, hermanos, por cientos de contagios, sino ahora por miles. Y la ira de Dios se está encendiendo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos dejando el mandamiento y alejando nuestro corazón de Dios. Abandonar a Dios, su consecuencia trae la ira de Él. Es por eso que el apóstol Pablo llegó a decir allá en Romanos capítulo 1, versículo 18, que todos conocemos. Dice así la palabra de Dios, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Injustamente están deteniendo la verdad. Y es por eso que la ira de Dios se está revelando, hermano. ¿Acaso Dios, hermano, no tiene control de esto? Dios tiene control de esto. Dios no ha perdido el control de lo que hoy estamos sucediendo, pero podemos tomarlo, hermano, que esto está viniendo por consecuencia de olvidar y de alejar y de abandonar el mandamiento de Dios y de alejar nuestro corazón de Dios. Porque hoy no estamos, hermanos, buscando a Dios, sino solamente de labios hemos estado, hermanos, honrando a Dios. Por eso el profeta Isaías llegó a profetizarlo de esa manera al pueblo de Israel: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Consecuencias de abandonar a Dios: trae su ira. Otra consecuencia de abandonar a Dios, hermanos. Ahora, una de las consecuencias de abandonar a Dios, nosotros de alejarnos de Dios, de dejar a Dios, de, hermanos, descuidar a Dios o nuestra relación con Dios, la consecuencia es que viene el abandono de parte de Dios hacia nosotros. Viene el abandono de parte de Dios hacia nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Esa es una de las consecuencias también, que viene el abandono de parte de Dios hacia nosotros. Ahora ya no nosotros estamos abandonando a Dios, sino ahora Dios
como lo hizo, hermano. Mire lo que dice, versículo 16 al 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella. Y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Una de las consecuencias, hermanos, del abandonar a Dios, de nosotros dejar a Dios, es que Él nos abandone. Y eso es tremendo. Y el pueblo, hermanos, experimentó esto. El Señor sabía y le decía a Moisés: tú vas a dormir con tus padres. Pero este pueblo que se va a levantar a fornicar, a ir tras dioses ajenos. Y van a dejar y van a invalidar mi pacto que he concertado contra ellos. Y por lo que ellos van a hacer, se va a encender mi furor contra ellos en aquel día. Y ellos me van a buscar, pero yo voy a esconder mi rostro de ellos. Y serán consumidos. Y su rostro, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y puedo decir, hermano, que es una de las causas porque hoy estamos padeciendo. Porque hemos abandonado a Dios. Y Dios nos ha abandonado. Hoy sufrimos, hermano, la consecuencia de nuestro pecado. Hoy estamos, hermanos, viviendo la consecuencia de nuestro pecado, hermano. De abandonar a Dios, de dejar sus mandamientos, de alejar nuestro corazón de Dios, de buscar solamente o de honrar a Dios solamente de aquí para afuera. Y Dios nos ha abandonado. Recuerden, hermanos, que el salmista dijo que Dios es lento para la ira. Como hijos de Dios conocemos la Escritura, la palabra de Dios, que Dios es amor. Realmente Dios nos ama, pero la Biblia también nos dice que Dios, hermanos, es fuego consumidor. La Biblia también nos dice que Dios se enoja, hermano. Hay veces solamente queremos escuchar del amor de Dios, pero no queremos escuchar de esa ira de Dios. Y cuando pasa esto, empezamos a culpar a Dios de todo lo que nos viene. Posiblemente muchos hermanos ya se cansaron y desmayaron y dijeron: si Dios existiera, esta pandemia ya hubiera quitándose. Pero no estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta que posiblemente Dios ha volteado su rostro porque nosotros hemos invalidado el pacto. Hemos dejado de ver sus mandamientos. Hemos alejado nuestro corazón de Él. Y hoy vivimos las consecuencias de nuestro pecado. El abandono de parte de Dios. No lo traigo aquí, pero viene a mi mente y me gusta este pasaje allá en Zacarías. Lo he usado muchas veces, Zacarías capítulo 7. El fracaso del pueblo. Le dice en Zacarías capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra de Dios.
Versículo 11 voy a leer, dice: pero no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Y dice el Señor: y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. El abandono, hermanos, de parte de Dios. Porque muchas de las veces nosotros, hermanos, reclamamos a Dios y le decimos al Señor: escúchanos, Señor, si realmente tú existes, contesta nuestro clamor, a nuestra oración. Si realmente es el Dios de amor, quita esta pandemia. Pero ¿por qué, hermanos, cuando Él clama a través de su palabra, a través de los siervos de Dios, a través, hermanos, de un mensaje, a través, hermanos, de su palabra, de la Biblia, hermanos, nosotros tapamos nuestros oídos y ponemos nuestro corazón duro como el diamante, el metal más duro, hermanos, que ha existido, y no escuchamos, y aún, hermanos, no ponemos nosotros atención, sino cuando Dios habla, cuando Dios quiere hablarnos, nosotros damos la espalda y no escuchamos a Dios. Y el Señor dice: así como cuando yo clamé, ustedes no escucharon, yo no escucharé cuando ustedes clamen, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la consecuencia de abandonar a Dios, que viene el abandono de parte de Dios. ¿Cuál es el pecado entonces de abandonar a Dios? Dejar sus mandamientos, sus leyes, alejar nuestro corazón de Dios. ¿Y cuáles son sus consecuencias? La ira de Él y el abandono de parte de Dios. Pero no solamente esa es la consecuencia, termino con esto: el castigo terrible. Miren lo que dice el Salmo 73. El Salmo 73. Ya estamos por terminar. Salmo 73, versículo 27. Versículo 27. Salmo 73, 27. El castigo terrible. Esas otras consecuencias de abandonar a Dios. Dice la palabra de Dios: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. El castigo terrible, que el que se aleja de Dios perecerá, y destruirá todo aquel que se aparta de Dios. Dios es amor, pero Dios es ira también. Dios nos ama, hermanos, porque somos pueblos escogidos, porque somos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Pero Dios también es ira. Y cuando uno se aleja de sus mandamientos, se aleja de su corazón de Dios, su consecuencia es el castigo terrible. Y aquí lo dice: los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y no estoy enojado. Y si me enojo, ¿de qué sirve? Lo que tenemos que tener miedo es cuando Dios se enoja, por causa de que nosotros abandonamos a Dios. Es bonito predicar un Dios de amor, pero también
tiene que hacernos reflexionar cuando predicamos de un Dios de ira. El pecado siempre va a traer su consecuencia. Y una de las consecuencias es esto: ira, abandono de parte de Dios, pero castigo terrible. Castigo terrible. Mire, terminamos con el Salmos 89, versículo 30 al 32. Salmos 89, versículo 30 al 32. Dice la palabra de Dios: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Vean lo que dice, lean ahí en casa. Vean lo que dice la palabra de Dios: entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Castigo terrible, hermano. Por eso, hermanos, el autor a los hebreos lo llegó a decir claramente, hermano. El autor a los hebreos, allá en Hebreos capítulo 10. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino ahora una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés, le decía, por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahí está, es palabra de Dios. El abandono a Dios es un pecado, y todo pecado trae su consecuencia. Pero hay una cosa, hermanos, que Dios quiere: que nos arrepintamos y que confesemos, como Esdras lo hizo con su pueblo. Esdras dijo: avergonzado estoy, no puedo ni levantar mi cara, porque hemos pecado, porque hemos dejado tus mandamientos. Nos habías dicho de no mezclarnos con los hijos de esta tierra, y lo hemos hecho. Nuestros sacerdotes, nuestro pueblo, nuestros levitas se han mezclado. Ellos confesaron, se arrepintieron y confesaron. Y esa es la misma manera que Dios puede perdonarnos: arrepentirnos de nuestro pecado y decirle al Señor: hemos pecado, Señor, hemos sido indiferentes ante tus mandamientos, hemos abandonado, te hemos abandonado dejando tus mandamientos y alejando nuestro corazón de ti. Lo hemos hecho, pero perdónanos, Señor. Hoy quiero pedirte perdón por mi pecado, pero hoy quiero acercarme nuevamente a ti. Hermano, ahí está un tema más: el pecado y su consecuencia. ¿Cuál fue el pecado? El abandono a Dios. ¿Cuál fue las consecuencias? Ira, abandono de parte de Dios y castigo terrible. Hermano, Dios es grande en misericordia y Dios quiere perdonarnos. Creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios de amor, que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y hoy invito que ahí en su casa, si nosotros hemos abandonado a Dios, dejando sus mandamientos y alejando nuestro corazón, hoy le digamos: Señor, perdónanos.
Y si usted no ha hecho una reconciliación con el Señor a través de Cristo Jesús y ha vivido pecando, hoy es el tiempo de que usted se arrepienta de sus pecados y le diga al Señor: perdóname de todos mis pecados, me arrepiento y confieso mis pecados delante de ti. Ahí en casa lo puede hacer, porque también tenemos un Dios omnipresente, que Él está aquí y Él puede estar en su casa, en donde usted esté. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos tocaste en cuanto a este tema del pecado y su consecuencia. Un pecado común que como hijos tuyos también olvidamos, es que te abandonamos. Abandonamos tu mandamiento, alejamos nuestro corazón de ti y nos vamos a otros dioses y no tomamos en cuenta lo que tú dices. Cerramos nuestros oídos, ponemos nuestro corazón duro como el diamante. Pero Padre, te pedimos perdón y hoy queremos reconciliarnos contigo nuevamente. Queremos, Padre, que tú perdones este pecado que hemos practicado. Y a partir de ahora, Padre, queremos acercarnos a ti siguiendo tus mandamientos y no alejando nuestro corazón, Padre. Porque aún el salmista en el Salmo 73, 28 lo dijo: mas el que se acerca a mí es el bien. Padre, el estar cerca de ti, sabemos que siempre va a ser el bien, pero muchas de las veces lo olvidamos. Hoy, Padre, en la casa de cada uno de mis hermanos, no sé si hay una confesión, Padre, que tú puedes ver su corazón. Perdónanos, Padre, así como estamos aquí. Ya no queremos ser pueblo que te siga de labios, que te honre de labios solamente, sino queremos ser pueblo, Padre, que de corazón y de labios, Padre, te honremos solamente a ti, Padre. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Padre, a siempre estar cerca de ti. Ayúdanos, Padre, a consagrarnos día a día delante de tu presencia. En tus manos nos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Dios les bendiga y el día de mañana yo estaré ahí, a lo mejor pasando por su casa, ya con el mensaje que les mandé. Ya como iglesia, ya lo saben, mañana estaremos pasando por ahí. Dios les bendiga.